Marin Karmitz, coleccionista, productor cinematográfico rumano, vive en Francia. en diálogo con Aníbal Josami y Diana Wexler. Y nos acompaña obviamente Marin Karmitz, que es una personalidad a la cual se puede acceder por muchos lados de su polifacética actuación. Fue fundamentalmente un militante político, protagonista del Mayo del 68 francés. Ayer tuvimos en la universidad una mesa redonda muy interesante con él y con otros protagonistas y o analistas del Mayo del 68. Ha sido director de cine, es un productor, es una de las personalidades más importantes de Francia a nivel del cine y a nivel de la cultura en general. Y es también un avezado coleccionista que ha presentado su colección en un lugar de exposiciones de París, que es la Maison Rouge, que tiene ya muchos años de existencia y que sin embargo el número de visitantes a la exposición de la colección de Marin excedió la cantidad de visitantes de cualquiera de las otras exposiciones anteriores, que fueron todas muy buenas y muy visitadas. Pero si bien esto estaba previsto hablar del Marin Karmitz coleccionista, yo creo que no podemos, en el marco de una bienal que se plantea constantemente la relación entre el arte y la política, creo que no podemos desaprovechar la oportunidad de que una parte de su intervención o una parte de nuestro diálogo sea justamente sobre la vinculación entre el arte y la política. Entonces, vamos a iniciar primero la parte que tiene que ver con el Karmitz coleccionista, pasando un video que él nos ha traído que tiene que ver con la presentación de su colección en París, y después encararemos otros temas. Je me réfugie derrière une citation que je voudrais vous lire et qui est une citation de Dostoïevski, des frères Karamazov, je pense, et qui dit la chose suivante: nous sommes tous coupables de tout et de tous devant tous, et moi plus que les autres. J'ai abordé cette exposition comme si j'avais un film à faire, avec un plateau de cinéma, un producteur, Antoine de Galbert, une productrice déléguée, Paul Heisenberg, et je me suis dit, bon, il faut construire une histoire, il faut raconter une histoire à partir de ces œuvres. La matière première, c'est les œuvres. Comment montrer ces artistes en les respectant et sans créer une confusion entre mes intentions et leur création. Faire un décor, en fait, pour que tout ce monde-là puisse se rencontrer et raconter une histoire. Et donc le travail d'accrochage est comme un travail de montage pour le cinéma, c'est mettre un plan bout à bout, et puis tout à coup on se dit ça va pas du tout, on comprend plus rien, ce paysage après ce gros plan ça marche pas, etc. Et donc je me suis retrouvé là comme une table de montage avec des monteurs qui faisaient un boulot qui apportait quelque chose à l'ensemble. J'ai trouvé le titre en partant de l'œuvre de Kertész, un homme assis manifestement au bord de l'eau, mais qui ne regarde pas l'eau, qui nous tourne le dos et qui regarde la terre. Et j'étais, je pense, en train de lire quelques pages de l'Ancien Testament, et dans la Genèse, Abraham cherche un endroit pour enterrer sa femme Sarah, et il arrive dans un village, il s'adresse aux paysans de ce village
et se présente, est né, je m'appelle Abraham, je suis un étranger résident parmi vous. Et je pense que cette idée Esta idea de extranjero residente es una idea que en definitiva es la línea directriz de lo que yo voy a mostrar. La fotografía para mí fue un descubrimiento reciente. Yo empecé con la pintura. Yo era reticente ante la fotografía. Yo mismo hice fotos como fotógrafo casi profesional, porque yo fui fotógrafo para la agencia de prensa Liberación. Hasta que me di cuenta de que me enojaba y paré muy de golpe. Y la foto para mí no era un medio de expresión, era un medio de información, pero no de expresión. Yo poco a poco, gracias a Christian Cajol, logré comprender que la foto, algún tipo de fotos, era un arte en sí. Y me di cuenta de que el cine eran 24 imágenes por segundo y que lo que me interesaba en la foto era absolutamente específico de la fotografía. Era el instante en el que, a través de una especie de emoción, de intensidad interior del fotógrafo, se llega a lo que se podría llamar la imagen justa, exacta. Eso es lo que me fascina de la foto. Por eso el interés para mí de esta foto que se acerca a los rostros, a los cuerpos, a las calles, a hombres en las ciudades, a esos momentos en los que esta realidad o esta relación con el realismo, en todo caso, es totalmente transformado por la posibilidad en una imagen de contar 200 historias. También es cierto que estoy muy apegado al blanco y negro. Y he pensado en por qué. Creo que la primera relación con el blanco y negro viene de la época en que yo trabajé con Samuel Beckett, hace muchísimo, en los años 63, 64. Y él me decía siempre, la pintura debería ser en blanco y negro. Y es perturbante porque él estaba rodeado de cuadros de Van Velt muy coloridos. Y me costó entender lo que él quería decir, hasta que yo mismo hice una película con él en blanco y negro, que iba del blanco al negro, porque la película acaba con una imagen negra. En negro. Y poco a poco empecé a comprender la riqueza del blanco y negro, porque en la riqueza del blanco y negro está el gris, es decir, ese intermedio, ese misterio, esa mezcla de los dos, que no es ni uno ni otro, sino los dos al mismo tiempo. Esto es absolutamente fascinante. Me di cuenta de que también me gustaban los cuadros en blanco y negro, y los cuadros de Jacques Motti, por ejemplo, aquí en blanco y negro, y también en Marseille es una especie de blanco y negro, por lo menos hay una proximidad con el blanco y negro, y esto tiene que ver con el misterio que representa el blanco y negro. No hay misterio en el color, tengo fotografías que hacen el color, hay grandes fotógrafos del color, pero yo solamente he comprado fotos en blanco y negro, y no lo hacía profeso, sino que es algo que me atraía justamente. Lo sorprendente es el azar que me hizo encontrarme con estas imágenes y apegarme a ellas absolutamente, querer vivir con ellas. Empecé comprando una obra por impulso, la que está en la entrada de esta exposición, y poco a poco quise conocer, por ejemplo, otras cosas sobre Gotarshou, y acumulé poco a poco una cantidad de obras de Gotarshou, y luego me lancé a buscar a otros fotógrafos, otros descubrimientos, y finalmente creé todo un mundo paralelo al mío, que es el mundo del silencio. Y esto pasa por la mirada, pasa por los rostros. Las primeras imágenes de historia que yo pude coleccionar fueron imágenes
de Bessel, un libro, El mundo desaparecido. Y yo me dije, estas imágenes, pues yo conozco a estas personas, yo no los había conocido realmente, pero estaban inscritas en mi memoria. Y en mi inconsciente, por lo menos, es como si yo hubiera vivido con estas personas. Yo continué en la búsqueda de ese tipo de imágenes y sin quererlo, sin hacerlo a propósito, me encontré con gente que yo vivía con ellos. Cuando yo vivía en Rumania cuando era chico, los gitanos, por ejemplo. Y también es toda una parte de mi adolescencia, de mi juventud militante, que fue marcada por la resistencia y por los resistentes alemanes. Y también eran los rostros que estaban sobre mi cama, que eran las ruinas de un libro de Aragón que se llamaba Aurelian y que era la ahogada del Sena, y esta es una ahogada del Sena corregida y revisada. Y también es una especie de aventura personal, en definitiva. No es melancólico para mí. Creo que no se puede pensar el futuro sin reflexionar en ese pasado. Es un pasado que debería poder construir nuestro futuro. Antes de darle paso a Marín, Avant yo de quería passer la parole. decir dos cosas que ya sabía, pero que de alguna manera las recordé viendo este video. Por un lado, que ningún lugar mejor que que es el Hotel de los Inmigrantes, para que Marín Karmitz hable de su colección y hable de una exposición que se llama justamente Extranjeros Residentes. En muchas de las discusiones que tenemos con algunos sectores del gobierno o con gente de este gobierno y de otros, o con gente que está en contra de la migración, yo siempre repito una frase de un filósofo árabe del siglo X que dijo que desde que fuimos expulsados del paraíso somos todos viajeros. Y el somos todos viajeros es de alguna manera también decir que somos todos extranjeros residentes. Y otra cosa que se me ocurría es que Walter Benjamin definía al coleccionista como un artista que pinta su propia colección, y eso, que es aplicable a muchísimos coleccionistas, sin embargo es quizás más aplicable que a nadie a Marín, que es un artista que se volvió coleccionista y que hizo convivir, digamos, su vocación de coleccionista al mismo tiempo que su vocación de artista. Y ahora sí, no hablo más y lo dejo hablar a Marín. ¿Se escucha él? No oigo por el micrófono, por los auriculares. Muchas gracias por esta presentación tan cálida y amistosa. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes y en particular en este lugar. Queda claro que está en relación directa, en línea directa con mi vida
con mi pasión y mis elecciones artísticas, tanto como cineasta o como productor, y no como coleccionista, porque yo no me siento un coleccionista, yo me siento un aficionado y sobre todo como un pasador. Yo creo mucho en la necesidad de tener pasadores, intermediarios entre los artistas y el mundo. Cuando yo era productor de películas, yo decía que era editor y marchand. Editor es ayudar a poner, a dar a luz. Es ayudar, es como el partero, digamos. Y el marchand es como un pediatra, aquel que ayuda al bebé a que viva. Y creo que este papel hay que tenerlo cuando uno lo elige, ¿eh? Y creo que ocurre lo mismo con todos los artistas y en particular con aquellos que son más solitarios, como los fotógrafos, los pintores, los escultores, los poetas o los escritores. Y este papel que yo traté de cumplirlo correctamente y me surgió la posibilidad de rodearme de amigos que son estas fotos, que son esas pinturas o esos dibujos, entablar un diálogo con ellos y conmigo mismo, pero sobre todo con mi historia y con la historia más en general, porque yo nací en el año 38 y yo atravesé una parte de la historia reciente de Europa. Y traté, al mostrar esta colección, de contar esta historia, poniéndola en escena, escenificando esta historia a través de las fotos que ustedes ven y que reúnen a artistas del mundo entero. Y elegí artistas que a menudo son los menos conocidos, los más ignorados, los más despreciados por el mercado, por lo que se llama el mercado. Pienso que también nuestro papel de pasadores es el de tratar de mostrar a aquella gente que merece ampliamente ser mostrada y que no lo es. Ayer, charlando con Marín, aparecieron algunas ideas que me gustaría retomar para dialogar con el público, que tenían que ver con un concepto ético y estético a la hora de elegir las piezas que integran su colección, pero que además comparte ese criterio la práctica de productor, de director, de artista que usted venía llevando adelante. Y en esa clave ético-estética, usted hablaba de dos conceptos que me parecen interesantes retomar, o que lo invito a retomar en esta charla. Uno que tiene que ver con el poder de las imágenes y que de algún modo estaba brevemente sintetizado en el video, cuando usted habla del poder de la fotografía, de esa capacidad del instante y de esa dimensión múltiple que ese instante puede tener en términos de contar historias. Y la otra dimensión es la de dar la palabra. Entonces me gustaría que retomara estos dos términos dentro de su perspectiva como coleccionista. Efectivamente, desde que comencé a hacer cine, me di cuenta de que manejo dinamita y que esta dinamita son las imágenes. Es el poder que pueden tener estas imágenes, es decir, que lo que es peligroso para mí no es la imagen como tal, sino el poder que se le acorda, o que se le puede acordar, que se le acuerda, o sea, esta capacidad de ser un objeto de idolatría o capacidad de transformar la realidad en idolatría. Y creo que
Constantemente, y en particular en el mundo actual, estamos ante una necesidad de conciencia del artista, pero también del coleccionista y también de los periodistas e incluso de los curadores de exposiciones, en el hecho de que muestren, tratando de no transformar una imagen que puede tener mucha significación humana, de ternura o de poesía o de información, no transformarlo entonces en imágenes de idolatría, que ya sea por la violencia o por el placer que se tiene en ver esa violencia, un placer cómplice a menudo de la violencia, o por la iconografía, la imagen iconográfica. Esto es algo que yo detesto por sobre todo, la imagen simbólica que resume en una imagen un mundo complejo. Estas son cosas que yo creo que podemos analizar y tratar de escapar a ellas. La reflexión en torno al poder de la imagen, bueno, yo intenté hacerla a través del conjunto de obras que he podido reunir, porque lo que yo trato de comprar y de mostrar son las imágenes que plantean preguntas ante las cuales el autor no da respuesta, sino que el espectador es quien debe conseguir las respuestas por sí misma. Es como una pensión en la cual hay que llevar su propia comida. Y yo estoy persuadido de que soy el artista. Yo soy quien fabrica las imágenes. Esto es un peligro si uno piensa eso. Hay que ser muy modesto ante lo que son. Entonces, hay toda una ética ante estas imágenes. Se podría hablar mucho de esto. El otro elemento que apareció en mi vida con mayo del 68 fue la cuestión que se nos planteaba como intelectuales, nuestro papel como intelectuales y como artistas. En esa época yo todavía no era productor, yo hacía puesta en escena de películas y de distribución. Y una de las cuestiones principales que se planteaba a los intelectuales y a los artistas era cómo dar la palabra a la gente que no la tenía. Y ya sea a las mujeres en las fábricas o a los prisioneros en las cárceles, a los locos en los asilos, los médicos que se ocupan de los locos en los asilos, los homosexuales, etcétera, etcétera. Entonces había que encontrar y ser un elemento posible para esa toma de la palabra. Mi tercera y última película, Golpe a Golpe, yo di allí la palabra a obreras de una fábrica textil que ya no soportaban más sus condiciones de trabajo y que hacían huelga, ocupaban la planta y secuestraron a sus jefes y les hicieron vivir a sus jefes lo mismo que ellas vivían durante toda la jornada. Esta película fue un escándalo, un gran escándalo, porque cada vez que se lo pasaba en algún lado, las obreras volvían a entrar en huelga o iniciaban una huelga. Entonces me prohibieron avanzar, seguir filmando, y así me convertí en productor y distribuidor. Pero esta idea de escuchar la palabra de la gente me parece muy importante. Es decir, si resumimos las cosas de otro modo, bueno, un artista se ve confrontado esencialmente a la realidad y al realismo. ¿Y qué se hace? ¿Qué hacemos con ese realismo? ¿En qué sentido actuaremos con respecto a esa realidad? Hay elecciones.
Hay elecciones que hay que hacer. Yo la elección que hice con respecto a mi trabajo, cuando yo era director, o en mi placer de coleccionar, fue apegarme a los rostros y a los cuerpos, dedicarme a eso, porque pienso que a través del rostro pasa la presencia del otro y el respeto del otro y la capacidad de comprender también al otro. Entonces la exposición que yo mostré son muchos y muchos y muchos rostros de felicidad o de sufrimiento, pero siempre rostros. Para los que pensamos con imágenes, o sea, los que trabajamos con imágenes y las usamos para pensar con ellas, hay un concepto que nos resulta muy productivo, que es el de montaje, que es un concepto que en realidad viene del cine. Y su perspectiva como curador de su propia colección tiene mucho de esa lógica de montaje, en particular la manera en que estaba desarrollada la muestra, y esto usted de algún modo lo introduce en el video, tiene un ritmo cinematográfico o fue pensado un poco como un script de una película. Sin embargo, la lógica del montaje en imágenes fijas construye otra cosa. En ese sentido, y retomando el leitmotiv de dar la palabra, es el lugar donde usted toma la palabra. Me interesaría que desarrollara un poco más este sistema de montaje aplicado a la colección. C'est-à-dire que je crois qu'avant le montage, il y a le besoin la necesidad de raconter une histoire. De contar una historia. Es decir, dans le montage, en el montaje, lo que aprendí en la escuela de cine, es que una imagen al lado de otra imagen con un montaje da un significado muy distinto según la manera como se hace el montaje. Entonces, de hecho, ¿qué historia se quiere contar? En ese momento uno sabe por qué pone una imagen al lado de la otra y el sentido que se da al conjunto. Ahí, por ejemplo, vimos en este film fotos de Fiac, el fotógrafo que hizo fotos de comunidades judías. En el 38 se dio cuenta que iban a desaparecer. Entonces mostró estas comunidades que desaparecieron, que ya no existen. Son las únicas huellas que tenemos de esta gente. Y en el recorrido están frente a fotos que teníamos de luto de resistentes alemanes, Hitler, asesinado por Hitler. Entonces, está frente a frente contra esta gente matada, judíos, y del otro lado resistentes alemanes, porque no solo hubo judíos asesinados, hubo una minoría de gente que dijo no, y eso era importante para mí, la capacidad de decir no cuando uno tiene la posibilidad. Hay una foto que se llama la decisión, la elección. Hay gitanos fotografiados por Kudelka y detrás un conjunto fotográfico de Auschwitz hecho por un fotógrafo francés que se llama D'Agata. Y todo eso forma para mí un conjunto sobre cierta relación con la historia. Cada fotógrafo o cada foto es tratada como tal y la relación entre ellas en el conjunto cuenta una historia. Pero un trozo de historia y sin comentarios, cada uno elige su comentario. La imagen de Giacometti en ese contexto asume un sentido mucho más potente o diverso respecto de presentarla en otro ámbito. En ese sentido, parte de su montaje aparece teniendo voz propia. C'est-à-dire que je pense que pour moi Giacometti creo que Giacometti resume la relación casi absoluta
con la creación, es decir, su capacidad increíble de hablar del cuerpo de la mujer y hacerlo de manera tan sublime. Es decir, que allí se supera el realismo, se va más allá de la realidad y es la interpretación de la realidad que reúne todos los significados posibles. Ese cuadro para mí es uno de los más lindos del mundo porque en el cuerpo de la mujer hay un rostro de hombre y solo se ve ese rostro de hombre que si solo se lo ve si se está a cierta distancia. Él iba a dibujar un hombre y después la cara de este hombre quedó en el vientre de la mujer. Entonces evidentemente se ve que si se presta atención, se ve que si uno se aleja o se acerca es un conjunto evidentemente de algo visto por un enorme artista. Aníbal quería hablar de arte y política y creo que esto forma parte, ¿no? Toda esta lógica que Exacto, y además, Marín aplica para pensar su colección, habla de una política de las imágenes. Exacto, y hace un paralelo entre su vida como artista, que el rol era crear y difundir, y la tarea de coleccionista, que era coleccionar y mostrar. Es decir, que pareciera que le adjudica al coleccionista o que un rol que puede ser tan político como el rol que puede tener el artista, si lo que hace es coleccionar y mostrar. Y al mostrar está dando está mostrando también su visión de la vida y su pensamiento. Creo, a priori, que todo coleccionista hace eso. Hay varias formas, como sabes, de hacer política, ya sea en el sentido del poder. Por ejemplo, hay coleccionistas que únicamente usan el sentido del mercado internacional y de la especulación. Esta es una forma de poder, es una forma de relación con el arte que personalmente no me interesa en lo más mínimo. Le pedí permiso para interrumpirlo porque él estaba diciéndonos que hay algunos coleccionistas que su relación con el arte es la relación de poder, en el sentido de comprar obras para venderlas y estar constantemente en relación con el mercado. Y yo le quería hacer notar que en esta Bienal, desde que se inició, planteamos dos cosas. Por un lado, que íbamos a incorporar a los verdaderos coleccionistas como parte de la Bienal y por lo tanto solo hemos invitado a coleccionistas que tienen ese concepto. Y por eso, además de su importancia como artista, lo queríamos tener acá hablando de su colección porque sabíamos que esa era su visión del coleccionismo, que es la visión del coleccionista que al analizarse la historia del arte cumple un rol histórico y no la de aquel que en vez de invertir en acciones de bolsa, resuelve invertir en cuadros. Te perdí en la traducción, hubo un problema y no le tradujimos, pero me di cuenta de que te entendía, lo cual es formidable. Que entendí lo que me estabas diciendo, es magnífico. Yo hablo español ahora. Me voy a instalar en Buenos Aires porque es una ciudad magnífica. ¿Querés una respuesta? Ahora nos damos cuenta de que los coleccionistas se convierten en instituciones. Por ejemplo, se ve a una cierta cantidad de coleccionistas que lo son porque eso les permite vender su marca de carteras, de ropa, de remeras, y solicitan a artistas que pongan en sus carteras o bolsos
a la Gioconda, por ejemplo. Pero en vez de poner solamente a la Gioconda, le piden a Jeff Koons, con el acuerdo del Louvre, que haga una cartera Gioconda Jeff Koons. No es Da Vinci, es Jeff Koons ahora. Y entonces esto es algo que verdaderamente se denigra por completo el papel del artista en la sociedad así. Es decir, que se ve que la colección sirve para ser como un comercio, una exhibición en venta. Y estas son cosas que yo creo que son muy peligrosas porque permiten salir del reconocimiento artístico a una gran cantidad de artistas, con los que hacen se hace solamente la selección muy limitada de personas. Pueden acceder las personas que tienen tarjeta o que no tienen, sería la cosa, los que tienen como su inscripción al partido sería. Es una sociedad en definitiva muy reducida y difícil. Es difícil hacerle preguntas a alguien cuando uno descubre que está totalmente de acuerdo. De todos modos, me parece que esta es como una charla que continúa y que tiene una cantidad de diálogos tácitos o que se hacen expresos en realidad para todos los que hemos estado aquí a lo largo de la tarde. Se hilvana con cuestiones que planteó Mariel Neudecker en relación con lo real y lo sublime. Se hilvana con el planteo que hizo muy potente Waltercio Caldas. Y me parece interesante quizás más que, o sea, por supuesto, dar la palabra para ver si realmente estas asociaciones libres son válidas o no, pero a su vez dejar abierto para sumar otras voces y poder abrir a una cuestión que hasta ahora no dijimos, que esta vez la dinámica de las preguntas iba a ser al final. Entonces, yo sé que hay mucha ansiedad por hacer también preguntas y comentarios. Entonces, bueno, por un lado me interesaba esta posibilidad de enlazar con algunas de las presentaciones anteriores, con las que me parece que el planteo de Marín tiene mucho rapport, y a la vez, bueno, sentir esto de que es parte de nuestro planteo, que nada se cierra, que nada tiene una perspectiva normativa única, sino que es así, es abierto. Había una vieja discusión entre André Breton y León Trotsky, que André Breton decía que el arte tenía que ser totalmente libre, salvo que atentara o que se opusiera a la dictadura del proletariado. Y Trotsky le contestaba que no, que el arte tenía que ser totalmente libre. Entonces, a Marín, que es una mezcla de militante, artista y coleccionista, y que ha estado profundamente vinculado a la política, tanto en su actividad política militante como en su actividad como artista, sería bueno preguntarle cuál es la definición de la relación entre arte y política. Yo me había olvidado de este debate entre Trotsky y Breton. La paradoja es que creo que Breton, que fue un pequeño dictador en el arte, permitió al arte ser extremadamente libre y a que artistas fueran extremadamente libres, y que Trotsky, que defendía la libertad en el arte, participó de los peores momentos de la historia, es decir, que de todos modos estuvo en el origen del estalinismo, entre otros. Aunque se hubiera luego separado, no creo que se separó lo suficiente, y en lo que a mí respecta, en la herencia actual de aquellos que se dicen trotskistas, vemos hasta qué punto desprecian las libertades, desprecian a los artistas en realidad, y manifiestamente son los nietos de Trotsky-Stalin y no de Breton, Man Ray.